Hola familia, la soledad y el silencio, dos grandes maestros que nos acompañarán hoy en este café de los martes. Qué lindo estar en soledad y qué lindo disfrutar del silencio. Cuando una circunstancia de vida te pone te lleva a la soledad, tú decides qué hacer en ese espacio de soledad. Y tú decides si ese silencio lo utilizas para conversar con la persona más importante en tu vida, que eres tú. Porque cuando no estamos en soledad y estamos rodeados de la compañía de las personas que creemos están allí para llenar nuestra vida, entonces no nos permitimos estar con nosotros mismos y ir hacia adentro a conocernos, a reconocernos, a indagarnos, a cuestionarnos, a felicitarnos, a abrazarnos, a tener esa conversación íntima con esa persona favorita que somos nosotros mismos. Y al mismo tiempo, al estar con ellos, siempre estamos escuchando o estamos hablando. Luego no nos estamos permitiendo ir hacia adentro, allá a las profundidades de nuestro ser, a escuchar una voz en susurro amorosa que es la voz de tu corazón. En el silencio y en la soledad están las respuestas. Quizás hayamos crecido pensando que la soledad es un castigo y el silencio es una represión a no hablar, decir y a solo callar. El silencio no es callar, el silencio es hablar hacia adentro. El silencio es esa comunicación y ese lenguaje maravilloso del amor que es entre tú y Dios. Y la soledad es una gran maestra que te permite estar con esa verdadera persona que hay en ti. En la soledad y en el silencio encuentras tu verdadero ser. En la soledad y en el silencio te reencuentras con tu esencia. En la soledad y en el silencio hallas las respuestas que has estado buscando por años. En la soledad y en el silencio encuentras la salida al laberinto de pensamientos, sentimientos y emociones que te tienen ofuscado o ofuscada. La soledad y el silencio son unos grandes maestros cuyo rigor sacan de ti la capacidad de resistir, de soportar, de aguantar y de sacar tus últimas fuerzas para levantarte una y otra vez. Porque en la soledad, que es como el desierto, ese lugar donde se reúnen la sed del hombre con la sed de Dios, y en el silencio, cuando escuchas la voz de tu corazón y los llamados de tu mente, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus sueños, de tus ilusiones, te permites hablar con ese niño interior que te está recordando no solo cuál es el propósito de tu vida, sino que tiene la respuesta acerca de cuál es el propósito de Dios contigo en la vida. Hakuna Matata. Bien, entonces les voy a hacer una invitación, ¿vale? A fines del mes de junio, estamos a todo mayo y a todo junio y unos días de abril, vamos a tener nuestro 8º retiro de parejas invencibles en Suachoque, Colombia, en un sitio muy bello llamado Amar Centro de Convenciones, donde hemos realizado todos nuestros retiros, esta vez en compañía de expertos como el doctor psicólogo, sexólogo Ezequiel López Peralta, y vamos a tener la compañía de 2 parejas reales
con testimonios de Dios en sus vidas, parejas que se salvaron de la división, que superaron la prueba, de todo tipo de pruebas, porque no les voy a anticipar, porque ese es su testimonio. Voy a honrar su testimonio, el de Mau y Marta y el de Kiko y Jihan. Nos vamos a ver con ellos allí en nuestro encuentro de parejas invencibles el 28, 29 y 30 de junio. Entonces, escribe yo quiero para recibir info sobre retiro de parejas invencibles. Listo. Parece un déjà vu esto. Entonces, listo, familia bonita. A partir de este momento podemos conversar sobre esos conceptos y criterios que algunos tenemos sobre la soledad y el silencio. Entonces, ¿cómo desaprender ese criterio de que la soledad es un castigo? Uno escucha adultos mayores que se quejan por la soledad, ¿no? Y es que todos me dejaron solo, y es que yo vivo sola, y la pobre viejecita sin nadita que comer, ¿no? Pero es una creencia cuando no se tiene el concepto ideal porque es una idea. Tú te haces a la idea de que la soledad es una gran compañía, o tú acudes a la creencia de que la soledad es un castigo y que es aburrido estar solo y que el silencio no hace parte de tu vida porque pues como no lo conoces de cerca o a profundidad, entonces tu vida es rodeada de ruido, la contaminación auditiva del porqué de las cosas, de la aprobación de los demás, de el tener la razón a cuenta de tus palabras. De manera que cuando hay una circunstancia que amerita una discusión, yo recomiendo con todo el amor, es una recomendación, que la conversación con la que vas a hacer ese discernimiento, esa discusión acerca de la duda o de la circunstancia que se te está presentando en la vida, no sea con otro semejante a ti, no sea con otra persona. Antes de hablar con tu guía, con el pastor, con el psicólogo, el psiquiatra o el terapeuta, ve a los recintos de tu templo de amor, a la habitación principal de ese gran castillo de amor que es tu corazón. Entra a la habitación principal que es tu corazón, donde habita el amor, y habla contigo. Si vamos a las escrituras, pues fue lo que nos sugirió Jesús hacer, ¿verdad? Nos dijo, entra a tu recinto, cierra la puerta y habla con Dios. Y lo puedes hacer así. Le vas a decir que lo reconoces como el Padre y que te reconoces como su Hijo. Entonces le vas a decir, Padre mío, y al reconocerte como su Hijo en la humanidad, sabes que tienes otros hermanos espirituales que somos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Entonces uno puede ir al plural y decirle a ese Padre, Padre nuestro, tú que estás en los cielos y que tu nombre es santo, santifico tu nombre, honro tu nombre, tanto que no lo menciono. Te digo Padre y no Dios, para honrar tu nombre. Padre nuestro, y entonces me acerco a ti, tú que estás en los cielos y que tu nombre es santo, ven a nosotros ese reino tuyo, permíteme vivir en tu reino aquí en la tierra, así en la tierra como en el cielo, que todo lo que esté escrito para mí en el cielo se manifieste en la tierra. En eso consiste. Que se haga en mí tu voluntad, esa voluntad que tú tienes
marcada como destino para mi vida, como misión de mi alma, como propósito de mi existencia, que se haga aquí en la tierra producto de mi conciencia. Y para eso necesito recibir tu luz, como la estoy recibiendo en este momento. Cuando tú estás en tu habitación cerrada, con las cortinas abiertas o cerradas, es la luz interior la que ilumina tu ser. Y allí es cuando estás en soledad y en silencio. Ven a mi vida, haz en mí tu voluntad. Y necesito subsistir, quiero subsistir. Entonces, para ello necesito la provisión. Dame el pan de cada día. Cuando tú le dices al Padre que ponga el pan sobre la mesa todos los días, es el pan de la verdad, es el pan que nutre tu alma, es la luz que acompaña ese pan en la mesa, esa luz, ese faro, esto que se enciende, es el camino. Y el camino conduce a la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces tú recuerdas en soledad y en silencio que le has dicho al Padre que tú quieres que Él sea la luz, la verdad y el camino. Hecho está, porque el Maestro nos dijo: yo soy la luz, la verdad y el camino. Si me sigues, la verdad os hará libres. Y hay una verdad que hay que descubrir. Y la verdad es que puedes estar confundido, confundida, abarrotado, caído, con culpas, con sentimientos encontrados. Y esa es la verdad. Ahora, ¿qué vas a hacer con la verdad? ¿Cómo vas a descubrir la verdad? ¿Cómo vas a jugar con tu ego, que te va a estar acusando permanentemente de culpas o de vergüenzas, o te va a aislar, o te va a anular con velos para que no reveles la verdad, o que no se te revele la verdad, porque al ego no le interesa tu libertad, sino le interesa tu prisión de sentimientos, emociones y pensamientos que te atormentan, de culpa o de vergüenza? ¿Dónde encuentras la verdad que te hará libre? ¿Dónde encuentras la luz? En la soledad y en el silencio. No fue en la plaza, no fue en los grandes discursos donde después de los aplausos y las palmas y las ovaciones, Jesús encontró que estaba cumpliendo su misión de hijo del Padre, del Hijo del Hombre. Fue en el silencio y la soledad de la madrugada y de la noche, cuando estaba rodeado de los suyos, de sus elegidos, de sus discípulos. Siempre se tomaba un momento antes de terminar la noche, después de la fogata. Era el primero en levantarse y decir: ya vengo, voy por mí. Así decía Jesús. Jesús les decía a los discípulos: ya vengo, voy por mí. Y se retiraba a la soledad y al silencio a orar en gratitud. Gracias, Padre, oriéntame, Padre, la guía del Espíritu Santo. Gracias por este pan de cada día que nos das. Haz en mí tu voluntad, perdona mis ofensas, porque al final del día uno habrá fallado con otros, con toda seguridad fallamos, ofendimos, o fuimos displicentes, o ignoramos a otros, o fuimos agresivos con la palabra. Entonces, de alguna manera fallamos, y cuando uno reconoce ese acto de imperfección con humildad y le dice al Padre: carajo, por todas mis ofensas perdóname, y por todas las ofensas de los otros perdónelos, quiero acostarme con mi alma lo más sana posible de culpas o de juzgamientos o de prejuicios. Y como al mal, al enemigo, no le gusta la luz de la verdad, entonces va a arrojar sobre ti 3 aspectos que están propios, que hacen parte de nuestra esencia, que es el miedo, la vanidad y la tentación. Y a través del miedo, la vanidad y la tentación es como el enemigo nos va a hacer dudar
y tú sabes que la duda y la fe son como el agua y el aceite. Pero si tú quieres resolver la duda, por eso te digo, la encuentras en ti, las respuestas están en ti y se te revelará en ti la verdad que te hará libre cuando con humildad reconozcas una falla o un error. Y eso es muy probable que en la consulta que hagas a los otros, buscando tu verdad, que es distinta a la verdad, porque tu verdad va cargada de esa intención de defensa o de juzgamiento hacia los demás, o de yo no tuve la culpa, es que a mí me pasó, pero es que yo soy de malas. Eso es puro ego. Entonces cuando tú buscas a un tercero para que te diga lo que tu ego necesita que tú escuches, pues esa no será la verdad. La verdad está dentro, allá, en las profundidades, en los socavones, en la cueva, allá, a donde tú entras con una antorcha a revelar la verdad. Ahí está Dios esperándote, en la soledad y en el silencio. No en los tumultos ni en las aprobaciones, alejándote del ruido, de la contaminación visual y auditiva. Entonces la soledad es maravillosa para que la contaminación visual pues se reduzca, porque estás en soledad en un lugar que es tuyo, que es tu habitación, o que es la montaña, o que es el río, o que es el mar, o que es la playa. Estás en soledad. Y si estás utilizando tu soledad en medio de la comunidad, porque tú puedes estar en soledad en medio de un transporte público, estás tú con Dios. Yo, especialmente cuando hay mucha gente, eventos, acontecimientos, conciertos, aeropuertos, aviones, especialmente cuando hay muchas personas a mi alrededor, es cuando más necesito de la soledad conmigo. En un viaje, en un transporte, en un evento de estos, siempre estamos Carolina, Dios y yo, porque además somos pegotes. Mi soledad es con Carolina. Pero claramente busco espacios donde Carolina está con Dios y yo estoy con Dios. Nos imaginamos cada uno sentándose con Jesús. Ella sabe que yo me salgo por las mañanas a hablar con Jesús, a tomarme un café con Cristo, pero no es desde el fanatismo, sino desde la convicción de que es mi amigo, es que es mi consejero, de que en la soledad y en el silencio encuentro las respuestas a través de un susurro en mi oído o en mi corazón. Entonces yo no sé tú, pero a mí no me da vergüenza decir que desde que Cristo, no es que Cristo haya entrado en mi vida, desde que invité a Cristo a ser parte de mi vida todos los días, desde su ejemplo de amor, menos desde la religión, pero honrando la religión y la iglesia y todo esto, y los pilares y la estructura que se le dio como católico y los estudios que hemos realizado sobre el judaísmo, porque Cristo fue judío, luego se quitó los rótulos y dijo yo soy amor y se reveló como la verdad. Siempre entonces seremos Juan con Cristo, Carolina con Cristo, felices los cuatro. Esa es la consigna que llevamos, por ejemplo, a nuestro retiro de parejas invencibles. Que siempre seas parejas en Dios, Cristo en el centro. Y si no ves a Cristo como un pilar de amor, a quien veas, ¿no? O sea, si para ti la comunicación con la conexión con la divinidad de pronto no sea Jesús o Cristo porque no tienes alguna convicción o tienes un desacuerdo con la iglesia o la religión, entonces te la va mejor, no sé, con los ángeles o con la luz o con el universo. Pero pues hay una verdad, y es que ese Cristo, ese Mesías, partió la humanidad en dos y lo hizo a través del amor, y fue el elegido Hijo del Padre para representarnos a todos como nuestro hermano mayor. Y también tuvo mamá y se llamó María, y en ella reconozco el amor madre.
y también he aprendido a estar con ella en la soledad y escucharla en el silencio. Estamos hechos de experiencias y mi experiencia, y esto es muy personal y respeto a quienes sí, a quienes no, creas o no creas, compartimos este café para revelar la verdad. Yo he sentido, porque lo he querido sentir, la presencia de Jesús y María en mi vida. Y he sentido su manifestación a través de sueños, a través de libros, a través de oraciones. Me he sentado con un cuaderno en blanco que tengo guardado a escribir una cantidad de verdades que salieron por allá de los socavones, desempolvando mis errores y mis culpas. Y allá estaba el amor de María abrazándome cuando menos lo merecía. Y allá estuvo siempre el amor de Cristo abrazándome y diciéndome, eres bueno, Juan, lo has hecho bien, en medio de los errores lo has hecho bien, no mejor que otros, lo has hecho. Entonces esas reflexiones salen de mi ser solo en la soledad y en el silencio, ¿no? Porque si yo voy con esto a recibir la aprobación de otros, no, es que voy a buscar a un rabino, a un cura, a un pastor, a un sacerdote, a un obispo, a un arzobispo, para que me aprueben mi fe, pues creo que no la voy a pasar bien, ¿verdad? Dicho esto, quiero aprovechar estos minutos para contarles un par de anécdotas con uno de esos maestros de amor que pisaron la tierra hasta hace 2 días. El Papa Francisco impactó nuestras vidas. Cuando digo nuestras vidas, Carolina y yo. Anoche hacíamos una reflexión con Caro, organizando algo que pronto sabrán. Ya vamos 3 pasos adelante, ¿no, mi amor? Listo. Bueno, estos minutos restantes para nuestras 2 anécdotas, 2 impactos de vida con el Papa Francisco, y luego vamos a finalizar, como les prometí, con la meditación para recibir las bondades y la gracia del silencio y la soledad. ¿Listo? Era el año 2016. Sentimos, creo que era un año de indulgencia, ¿cierto, Caro? Sí, 2016. Era un año de indulgencia donde se abren las nuevas puertas y todo esto para limpiarse y purificarse y demás, ¿no? Esto en la creencia religiosa católica, apostólica y romana. Entonces, de alguna manera, pues todo coincide y nos encontrábamos en un restaurante de un amigo en Bogotá, La Divina Comedia, y estábamos cenando con nuestros amigos Mónica y Roy, que tienen gran afinidad con Italia, por los ancestros de Roy, Fernández de Corsi, y allí estaba en la mesa de al lado una persona que ya está en el cielo. ¿Recuerdas, Caro? Qué lindo persona, ¿no? Sí. Y nos escuchó la conversación y compartimos un vino allí. Bueno, empezó a tramitarse una audiencia privada con el Papa bajo unas líneas que conversamos, y se organizó un viaje al Vaticano de los 4. Claramente hicimos nuestro paseo por los viñedos de la Toscana. ¿No? Claramente hicimos el paseo por los viñedos de la Toscana. Pero el objetivo final era llegar al Vaticano, a esa audiencia papal marcada para el 13 de septiembre del año 2016, y allí llegamos y sentimos algo maravilloso ese miércoles en esa audiencia, donde pues por tener
ese certificado, esa asignación con puestos y todo, Carolina y yo llegamos a estar muy cerca pues a lo que fue o lo que siempre es el encuentro del Papa con los feligreses, con los peregrinos y demás. Perdón, te interrumpo. ¿Te hago ya carepita? Sí, sí, mi amor, un sándwich. Sí, sí, gracias, mi amor, porque a las 8 tengo reunión. Y sentimos cosas maravillosas, sentimos, y tenemos unas grabaciones que vamos a ir compartiendo de cosas que dijo el Papa allí que sentíamos, Caro y yo, que eran, y Caro en silencio y soledad, y yo en silencio y soledad acompañaditos, escuchando las palabras, el mensaje, la reflexión, y fue maravilloso. Y ese día el Papa casó a unas parejas, ¿recuerdas, Caro? Sí, sí, sí. Ese día hubo unos casamientos allí en el Vaticano. Caro y yo, nosotros ya estábamos casados claramente, pero nosotros sentimos la bendición y sentimos que fue para nosotros también. Entonces ocurrieron cosas muy bellas allí. Sentimos más allá de lo que significa la figura del Papa, del Pontífice para el mundo. Para nosotros significó haber estado con un representante de Cristo en la tierra, dotado de una gran bondad y de un gran amor y especialmente de una humildad que inspira, ¿vale? Entonces, allí sentimos unos cimbronazos muy lindos, los cantos, los coros, las alabanzas, la palabra, la bendición, luego la cercanía, porque cuando termina la homilía, termina la reflexión, quienes tenemos el acceso otorgado por la firma del Vaticano a la audiencia papal, pues no es que uno entre como los presidentes que entran a un salón privado con el Papa, no fue así, pero sí está uno allí en un lugar donde el Papa se acerca y uno se acerca a él y a uno tiene contacto visual, físico con él, intercambia palabras, y allí fue cuando le entregué ese libro, La escalera hacia la que acababa de escribir en el año 2014. Entonces el libro estaba recién publicado, yo le escribí una dedicatoria y se lo entregué a Santo Padre. Y bueno, uno le entrega los regalos al Padre, soy yo y cientos de personas que van y le entregan objetos y cosas provenientes de diferentes países, y se fue. Al llegar a Bogotá, en octubre, recibimos un llamado de la arquidiócesis. Hola Juan Manuel, te habla el padre Carlos de la arquidiócesis de... Yo quisiera tomarme un café contigo. ¿Quién es tu manager? ¿Recuerdas, Caro, el padre Carlos, que me llamó y me dijo que quién era mi manager? Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas el apellido del padre Carlos? Ya, adorado, adorado. Y me dijo, ¿quién es tu manager? Y yo le dije, el mismo suyo, padre. Allá nos vemos. Me negó. En esa época me negó. Caro era mi manager, ¿no? Caro era quien me representaba para las conferencias y presentaciones y demás. Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, el padre Carlos Jiménez. Qué bello. El mismo suyo, padre. Mi representante es el mismo suyo, es mi manager, es el mismo suyo. Entonces, bueno, a los 2 días estábamos tomándonos un café con el padre en la arquidiócesis y, oh sorpresa, el padre necesitaba un siguiente nombre para llenar la terna o el cuadro de personas que estaríamos en la Plaza de Bolívar recibiendo al Papa Francisco el 7 de septiembre, un año después del año 2017. Entonces mira cómo la vida nos va preparando, y tampoco fue casualidad, no hay es que papuchis y no. El padre terminó una jornada de muchas reuniones, le asignaron la responsabilidad de encontrar las figuras que fueran a estar en la Plaza de Bolívar y en el Parque Bolívar. El Parque Bolívar multitudinario, lleno de miles de personas. En la Plaza de Bolívar, 22.000 personas. En el Parque Bolívar, no sé, 500.000. Y el padre le faltaba una ficha en el rompecabezas. Y llegó cansado, nos cuenta él, llegó cansado a su habitación en la arquidiócesis y oró: guíame, Señor, acerca de quién tú quieres que esté allí, guíame. Eso hizo su oración,
y el padre, en medio de que se disponía a ponerse su pijama y demás, encendió el televisor y ¡pa! Se le apareció en el televisor una entrevista, además que no era nueva, una entrevista que estaban repitiendo allí en el canal de Claro, llamada Confesiones, y el invitado era Juan Manuel Correa. Entonces el padre se sentó a escuchar, esto nos cuenta el padre Pablo Jiménez, se sentó a escuchar gracias mi vida, qué rico, la entrevista, y conectó y dijo, este testimonio merece estar allí. Y esa fue la invitación. Muy honrado, me preparé durante un año para esos 2 minutos me dieron, ¿cierto, Caro? Entre minuto y medio y 2 minutos tenía yo para dar un testimonio que yo en las conferencias doy en 40 minutos y 45 y tenía que resumirlo a minuto y medio y me preparé durante un año para ello. Y llegó el 7 de septiembre del 2017 y allí estábamos en la Plaza de Bolívar, mi esposa Carolina, Cristo y yo. Y junto a nosotros, mi madre que vino de Cúcuta, mi hijo Manolo, Manuelita estuvo, mi amor, Sí. Manuelita, mi hija María José me acompañó con el corazón porque estaba estudiando en ese momento su carrera fuera del país. Y allí sentimos que de verdad cada palabra tenía y cobraba mucho valor, no las mías, quizás también llegaron a algunos corazones esas palabras dichas en 1 minuto y medio que voy a publicar. Nunca lo había hecho, pero anoche las encontré y las voy a publicar porque sentí que fueron precisas. No sé si hayan sido mis más valiosas palabras en mi historia, pero valió la pena estar allí. Mucho valió la pena. Lo que Francisco significó para nosotros, más allá de la figura, su mensaje. Y Caro, mi amor, esas reflexiones de Francisco, ¿tú las anotaste, las encontraste? Sí, mi amor. Caro siempre saca sus notas del celular y yo también, o sea, tenemos como ejercicio anotar cuando vemos una película, cuando leemos un libro, siempre saco las notas y hago una reflexión sobre una línea y Caro tiene esa facilidad de tomar apuntes y tiene un listado de reflexiones del Papa lindísimo. De hecho, voy a hacer una historia diciéndoles, los invito a ver el video y les vamos a compartir la reflexión de Francisco. Esos son nuestros 2 momentos de encuentro con el Santo Padre que hoy está en el cielo, en la tierra como en el cielo. Bueno, unos minutos para reflexionar, como les había prometido. Vamos a cerrar los ojos para evadir cualquier distracción. Vamos a respirar de manera consciente, de manera profunda, rítmica y pausada. En tiempos de 3, respiras, sostienes y exhalas. Respiras, sostienes, exhalas. Y sientes un llamado a la calma en tu alma, a la tranquilidad en tu mente, a la paz en tu corazón. Empiezas a sentir que todo se apacigua, que se calma, que se sedimenta. Los pensamientos de las ocupaciones, las preocupaciones, las angustias, el miedo, el temor, el quehacer, el estrés, empieza a sedimentar como el azúcar en una limonada que se va bajando y se sedimenta y deja el sabor. Y en esa soledad y en ese silencio vas a sentir todos los sabores de eso que te está restando la paz. El sabor amargo, el sabor salado, el sabor ácido de las palabras, de los hechos, de los acontecimientos, de las personas, de los juicios, de los prejuicios, y ves cómo todo se sedimenta.
y empieza a transformarse en el amor y la luz y la dulzura que hay en ese encuentro tuyo contigo, de soledad. Y en ese silencio vas a encontrar las respuestas que el Espíritu Santo va a darte a través de la iluminación. Vas a sentir un rayo de luz que penetra a tu ser y atraviesa tu ser a través de tu corona, que es la parte más vertical de tu cuerpo, tu corona. Y del cielo hay un destello de luz que ilumina todo tu ser, tu cuerpo, y te ves en la soledad del desierto en compañía de ese Cristo que está en ti, que te escucha, y vas a regalarte unos segundos de silencio y de respiración para que escuches la voz de tu interior en susurro diciéndote: todo está bien, no te juzgues, eres maravilloso. Las personas están aprendiendo. Guarda tu dedo acusador. Sedimenta los juicios, las acusaciones, los prejuicios, las culpas, las vergüenzas. Sediméntalo todo. Y permítete disfrutar de este espacio, de este encuentro absoluto, magnífico, supremo, entre tú y Dios. Y repítete: todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Lo que pasó tenía que pasar, como pasó tenía que ser. Todo lo que está pasando también pasará. Te dejará enseñanzas y al final todo está bien. Tú en soledad y en silencio, y sientes esa gracia, la gracia de estar solo, la gracia del silencio, la gracia de Dios en ti. Respiras profundo, abres tus ojitos, sonríes y dices: todo está bien. Gracias por este momento de soledad en compañía de esa maravillosa persona que eres tú, y gracias a las respuestas que escuchaste en el silencio, porque es cuando habló tu corazón. Hakuna Matata.